Imagínate, madrugada fría, ciudad vacía. De repente, un coche de lujo, un Porsche, frena en medio del caos del tráfico detenido. Al volante está Caio, un millonario aún aplastado por el dolor de haber perdido a su pequeña hija, que falleció hace poco. Pero nada lo prepara, ni a él ni a ti, para la escena que encuentra al abrir la puerta. Allí, tirado en la acera, envuelto en una manta toda rota, hay un bebé solo, todo sucio y temblando. Y justo al lado, una nota garabateada. Por favor, no me dejes solo como todos los demás. En ese instante, todo se congela. Caio da un paso atrás, sintiendo su propio corazón desplomarse. ¿Cómo es posible que alguien tan pequeño sea tan invisible para el mundo? Intentar llamar a asistencia no sirve. Nadie puede ayudar. Y ahora, ignora eso y sigue con su vida, o hace algo que puede cambiarlo todo. Si quieres saber cómo una simple nota fue capaz de transformar vidas y develar un pasado impactante, no te vayas. La madrugada en la gran ciudad tiene un silencio helado que parece pegarse a la piel. Caio maneja solo por las calles desiertas, abrazado por el asiento de cuero del Porsche. El coche es potente, pero dentro solo hay un hombre cansado, de expresión dura, hombros caídos. La acera pasa despacio junto al ventanal. Intenta no pensar en nada, pero con cada semáforo en rojo, el pecho le pesa. Parece que el frío de afuera decidió instalarse allí adentro hace tiempo, desde aquella noche. Desde la última vez que sostuvo a su hija en brazos. El cristal está empañado por dentro, el aire caliente de su respiración escapándose cada vez que suspira hondo. Afuera hay una neblina ligera, pegándose a los faros, volviendo cada punto de luz una mancha triste. Todo es medio azul, medio gris, medio sin color, igual que su cara en el reflejo de la ventana. Dos ojos hundidos, una mandíbula apretada, y esa línea de dolor que jamás se fue de su frente. De repente, dobla una esquina y se encuentra con un atasco absurdo. Montones de coches apilados, conductores irritados parpadeando las luces y tocando el claxon bajito. Hace años que maneja por ahí y sabe que ese atasco no tiene sentido a esa hora, menos aún de madrugada. El reloj digital del tablero parpadea, 2:20 de la mañana. Ni siquiera le molesta mucho esperar, casi parece que está acostumbrado a la espera. Coge el móvil, lo mira sin poner atención. Pasa algunas fotos viejas, de casualidad ve unas imágenes de su hija de bebé. Un bracito gordo, una sonrisa sin dientes. Cierra los ojos rápido, siente el nudo en la garganta de nuevo. Por unos segundos el silencio dentro del Porsche es casi confortable. Pero afuera el mundo parece suspendido, como si algo estuviera a punto de pasar. Percibe el olor a lluvia mojando el asfalto, una mezcla de tierra y gasolina. Más bocinazos, un pasajero de taxi grita algo ahogado, pero el ruido rebota raro. El vidrio frío resbala en la punta de su dedo cuando decide abrirlo un poco para sentir el aire helado que entra suave, invadiendo el olor a cuero del coche. El viento le da en la cara, obligándole a parpadear más fuerte. Mira fijo al frente, forzando la vista para ver que está deteniendo el tráfico. Las luces traseras de los coches adelante se apagan bajo la niebla, casi desapareciendo. Caio podría dar la vuelta fácilmente, buscar otro camino. Pero no lo hace. Se queda, esperando, como si no tuviera ninguna prisa. Tal vez porque nadie lo espera en casa. Tal vez, porque algunas noches, no importa dónde esté, todo duele igual. Mientras espera, una señora pasa rápido por la acera, con un pañuelo en la cabeza y bolsas de plástico colgando de las manos. Casi tropieza por la prisa de huir del frío, mira hacia dentro del Porsche, pero Caio ni lo nota. Su mirada está perdida, repasando recuerdos de hospital, palabras susurradas, la última vez que sintió la manita de su hija dándole calor. La radio está apagada, solo el motor resuena bajito. Al cabo de 2 o 3 minutos más, nada cambia. Los coches delante no se mueven. Caio suelta una mala palabra suave, más por costumbre que por ira real. Abre y cierra la mano sobre el volante. Siente esas ganas raras de gritarle a la nada. El pecho se le aprieta, traga en seco. El invierno entero parece habitar dentro de él. Aún así, algo afuera le llama la atención. Una luz amarilla temblorosa, quizá de un poste roto, se refleja en algo tirado en la acera más adelante. Se queda mirando, sin saber qué es. Por alguna razón, los ojos no se despegan de esa mancha oscura pegada al bordillo. Su mente vuela lejos, casi mendigando un motivo para salir de ese coche, de esa rutina asfixiante de perder a todo el mundo. Toma el abrigo del asiento de al lado, se lo echa al hombro, parece dudar. Pero no le gusta sentirse asustado, nunca le ha gustado huir de lo que no entiende. Aprieta los ojos.
respira hondo, otra vez. Afuera, entre los coches, una ambulancia intenta maniobrar, pero se detiene en el mismo atasco. El cielo está casi negro, pero empieza a caer una llovizna fina. Cada gota hace un ruido tenue en el techo del porche. El sonido es rítmico, casi hipnótico. Su pensamiento empieza a vagar entre malos recuerdos, memorias que no dejan hueco para otra cosa. El olor a talco, esa manta rosa de la cuna, los zapatitos blancos, recuerdos tan vivos que parece que ocupan el asiento trasero del coche. Por un segundo, le dan ganas de llamar a alguien. A Queen sí, pero nunca lo hace. El miedo a tener que explicar el vacío es más fuerte. Allá adelante, unas sombras se mueven en la acera, y Cayo fuerza aún más la vista. El frío de afuera parece esparcirse por dentro. Fija en cómo la luz atraviesa la niebla y cae justo sobre un bultito raro junto al poste. Y, sin saber del todo por qué, siente un escalofrío subiéndole por la espalda. Es como si dentro suyo, una chispita mínima le dijera que ahí, exactamente en esa acera fría, había algo diferente. Algo aún más triste que lo que él sentía. Y por más que el instinto le gritase que siga, esa sensación de vacío suma otro peso. Se pasa la mano por la frente, siente los dedos fríos, y el corazón le da 3 latidos desacompasados. El viento sopla más fuerte, y Cayo siente que tiene que salir. Salir del coche, de ese silencio, de sí mismo, aunque sea por un minuto. No sabe que camina hacia algo que va a darle la vuelta a su vida. Solo siente, sin entender, que no hay cómo ignorar ese llamado mudo de la acera. A pocos metros de allí, un pequeño sonido se mezcla con el ruido de la lluvia. Un llanto muy bajito, casi ahogado. Cayo no sabe si fue real o lo imaginó. Pero en el fondo, ya presiente que en esa madrugada hay algo capaz de quebrar hasta el corazón más helado. Los ruidos de los motores siguen, amortiguados por el vidrio del coche, pero adentro solo existen los latidos fuertes del corazón de Cayo y su respiración corta. Se frota la cara antes de salir. El frío de afuera le golpea la piel como una cachetada. Apenas abre la puerta. Está acostumbrado al aire acondicionado de los ambientes de lujo, no a esa madrugada que parecía morderle hasta los huesos desde dentro. Al principio, Cayo solo quiere resolver rápido. Da 3 pasos apurados, ya irritado por la demora del tráfico y del conductor de adelante, que parece tan perdido como él. Pero no es un accidente, ni una pelea, ni obras en la vía. Solo hay un pequeño grupo, apartado, cuchicheando. Y allí, bajo la luz agotada de un poste torcido, lo ve. Es casi difícil de creer. En el suelo, cerca del bordillo, está un bebé. Muy pequeño, cara manchada de mugre y ojeras profundas, como si la vida ya le hubiese cobrado caro. Los ojos del bebé están abiertos, pero vagos, sin saber a dónde mirar. No tiene ni fuerza para gritar como un bebé normal. Solo un sollocito bajo, medio ahogado, que apenas trasciende el ruido del tráfico despertando en la avenida. La manta que lo envuelve parece más un trapo olvidado. Tiene rotos, manchas, está tan fina que el frío pasa directo a la piel del niño. Las manitas aprietan la tela automáticamente, como buscando calor, pero es inútil. Se nota que el bebé tiembla hasta los deditos, los labios medio morados. El frío de esa noche es algo de lo que se queja hasta un adulto. Para un crío, ni se diga. Cayo traga saliva. Siente el estómago retorcerse. El instinto, ese que creía nunca volver a sentir después de perder a su hija, le hace arrodillarse sin pensar. Casi tropieza por la prisa de acercarse, para intentar entender. Nadie se aproxima, solo miran de lejos, esperando que alguien actúe. Junto al bebé, entre los pliegues de la manta, hay un papel arrugado. No es un sobre bonito, ni una hoja limpia. Es un trocito todo arrugado, rasgado en el borde, con una escritura torcida, de esas que solo un niño o alguien desesperado puede hacer. Pero Cayo todavía no se atreve a tocar el papel. Primero, sus ojos están pegados al bebé, intentando entender cómo permitieron que sucediera eso. Un bocinazo más fuerte asusta al bebé. Aprieta la carita, como forzando el llanto hacia adentro, como si ya supiera que nadie va a intervenir. Da unos hipo profundos, de esos que solo salen cuando el hambre aprieta, o el miedo. Cayo siente ese hipo traspasarle la camisa de lana y golpearle el pecho. El olor del bebé no es dulce, no es ese aroma a recién bañado. Es olor a calle, a polvo, a cosa mojada por la lluvia olvidada en un rincón. Y aún así, Cayo siente algo calentándosele por dentro, una mezcla de rabia y lástima, de querer culpar a alguien, a cualquiera, por eso. Pero en el fondo, siente un miedo enorme, miedo a repetir el dolor. El viento sopla más fuerte en ese instante,
casi apaga la luz del poste. Cayo se fija a los ojitos del bebé buscando a alguien, una explicación. Es una mirada vacía, pero con una pregunta muda. ¿Por qué yo? Nadie mira directamente a un bebé abandonado. Es difícil soportar ese peso. Detrás, los coches empiezan a avanzar, pero Cayo ni se entera. Se agacha lento, estira la mano, torpe, temeroso de asustar más al niño. El bebé le agarra el dedo con toda la fuerza que tiene, y en ese pequeño contacto, Cayo siente que algo se le rompe por dentro. Como si los recuerdos de su hija, su aroma, las noches en vela, todo volviera de golpe. Busca a alguien, intenta ver si hay una madre, un padre, algún adulto vigilando cerca. Nada. Solo las personas en los coches, atrapadas en su prisa, huyendo de cualquier culpa. El silencio de los curiosos es más insoportable que el frío. Y el bebé lo mira, abre la boca sollozando en voz baja, como rogando no te vayas. El papel está ahí, esperando ser recogido. Los ojos de Cayo van del bebé a la hoja y de vuelta, sin atreverse aún a tocarla. Se ven las letras marcadas con fuerza, temblorosas, más dibujo que palabras. Siente el sudor deslizándose por la nuca, aunque hace frío. Por impulso, Cayo arregla la manta rota sobre el bebé, cogiéndolo con cuidado. Su mano dura y helada parece gigante junto al cuerpecito enclenque. El niño deja de llorar un instante, solo para mirarlo. Y en esa mirada, el tiempo se detiene. Solo existe la pregunta, ¿qué hago ahora? El viento sopla de nuevo, trayendo esa sensación de que el mundo entero da la espalda a lo que ocurre ahí. Una lágrima le quiere escapar, pero traga en seco. Siempre lo criaron para resolver problemas con dinero, llamadas, órdenes. Pero no hay cheque que arregle a un bebé abandonado en la acera. Piensa llamar a la policía, a servicios sociales, a quien sea. Pero en ese momento, lo único que Cayo es capaz de hacer es abrazar al niño bien cerca, mientras el mundo alrededor vuelve a girar como si nada pasara. Las luces de los autos, el ruido de una ciudad que nunca duerme. Solo él y ese bebé están atrapados en esa madrugada, compartiendo un miedo, un frío y una soledad más profunda que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Mientras el bebé hunde la carita en el pecho de Cayo, buscando calor donde ni siquiera sabe que existe, el hombre siente que está ante una elección, de esas que lo cambian todo, hasta el aire que respiras. Su mano tiembla y finalmente toma la nota arrugada, pero aún no la abre. Por un momento, allí no hay millonario. Solo un hombre perdido y un bebé sin nadie. Y, en esa madrugada helada, es imposible decidir quién necesita más un abrazo. Cayo permaneció allí, medio arrodillado en el pavimento frío, con la hoja arrugada entre los dedos. Notó el papel helado y húmedo, con manchas de suciedad pegándosele en las palmas. En la oscuridad de ese trozo de calle, el bebé a su lado solo movía la cabeza y emitía un sonido bajito, casi pidiendo silencio. Las luces de los coches apenas los iluminaban de lado, lanzando sombras en el muro cubierto de grafitis detrás. El viento empujaba el papel, pero Cayo lo sujetaba firme, cuidando de no romperlo. No entendía de primeras, porque la letra era torcida. Letras de niño, forzadas, un rotulador azul casi seco. Cuando pudo juntar las palabras en su cabeza, leyó despacio, susurrando solo para sí. Por favor, no me dejes solo como todos los demás. Fue como recibir un puñetazo en el pecho. Cerró los ojos, y en la oscuridad, por un segundo, le volvió el olor del hospital de otra época. El cuarto blanco, los peluches, el silencio que nunca volvió a irse desde aquel día. Se apareció la imagen de su hija, tan pequeña, piel fina, la sonrisa solo la memoria ahora. Todo estaba ahí de nuevo. Cayo pensó que ya había soportado el duelo el tiempo suficiente para ser fuerte incluso en los peores momentos. Pero esa frase, tan corta, tan infantil, tan desesperada, abrió una puerta que había mantenido cerrada bajo llave. Sus manos empezaron a temblar. El papel garabateado crujió, raspándose en los deditos sucios del bebé. El llanto que tragó toda la vida casi salió, pero quedó atascado en la garganta, un nudo difícil de explicar. Todo se puso caliente alrededor de los ojos, el aire parecía no entrar bien. Miró otra vez al bebé. Allí, tirado en la acera, manta hecha trizas y un piecito asomando, ennegreciéndose, dolía solo de verlo. El bebé parecía tan perdido como él. Ahora no lloraba fuerte. Solo miraba a los lados, confundido, tratando de agarrar la mano de alguien imaginario. Era extraño pensar. Ese bebé no sabe lo que es un mundo seguro, no debe conocer el olor de un abrazo cálido, no entiende la dulzura de un mimo. Solo debe conocer el abandono. Y ahora, suplica,
En un papel, casi sin palabras, que alguien no le haga lo mismo que los demás. Cayo pensó en todo lo que siempre se había dicho. Que nadie puede salvar el mundo entero. Que no se puede cargar con el sufrimiento de los demás. Pero por dentro, lo sabía. Solo quien ha perdido entiende el vacío. Solo quien se ha quedado realmente solo siente ese corte por dentro como una cuchilla fría. Y esa petición, tan simple e imposible, era idéntica a la que le hizo su hija en la última noche, cuando solo quería, solo pedía, que no se fuera del hospital. Pero él no pudo quedarse. No pudo hacer nada salvo prometerse en silencio que algún día lograría ser más fuerte. Se quedó allí, agachado, sin reacción. Las lágrimas ni caían. Era una tristeza seca, una necesidad de gritar, pero sin voz. Un viento helado pasaba por encima, levantándole el pelo, erizándole el brazo. El papel casi se le cae, y lo agarró de nuevo, con más fuerza. Sintió la textura áspera, las huellas de otros deditos pequeños, quizá de la madre que escribió eso sin tener a dónde ir. En medio de ese silencio raro, pasó un coche tocando bocina. El sonido se perdió lejos, no afectó a nadie ahí. El mundo siguió siendo el de siempre afuera, mientras por dentro todo se rompía. Cayo intentaba racionalizar. Necesito llamar a alguien, tengo que irme de aquí, no estoy preparado para esto. Pero la frase deslizándose al fondo de la mente, siempre volviendo, borraba cualquier plan. Por favor, no me dejes solo. El bebé dio un pequeño hipo, se giró hacia donde él estaba agachado. Lo miró un rato, como si le viera una posibilidad, o tal vez porque no tenía a quién más mirar. Y Cayo sintió, sin que nadie tuviera que decir nada, que era el momento de elegir. Aún sin saber qué hacer, sin entender por qué a él, en ese instante, le tocó sostener ese papel, esa historia, esa vida. Sus dedos pasaron despacio por la nota. Imaginó quién podría haberla escrito. Pensó en una madre desesperada, tratando de encontrar una palabra que no entregara a su hijo por completo al mundo. Pensó en la familia que nunca llegó. En el frío antiguo de tantas noches sin techo. En el miedo de alguien tan pequeño. Repasó la mirada sobre el bebé otra vez. Vio la frente sucia, un poco de mocos en la nariz, el pelo pegado, pero aún así una expresión pura, una gana de vivir incluso en la mayor de las vulnerabilidades. Una súplica de abrazos solo en la mirada, ya sin fuerzas para llorar más alto. El reloj en la muñeca de Cayo marcaba casi las 3. La avenida estaba húmeda, las luces de los semáforos parpadeaban, la ciudad allá afuera ni sospechaba que una vida entera pendía de ese pedazo de papel. Al final, Cayo solo podía sujetar la nota contra el pecho. No tenía respuestas. No había plan. Solo ese dolor profundo de no querer ser como los otros, de ya no aguantar quedarse mirando como otro más queda solo en el mundo, porque en el fondo, nadie soporta ser invisible para siempre. La nota, en realidad, no pedía una casa bonita. No pedía comida, juguetes, regalos. Solo pedía, no me dejes solo. Y Cayo, sin darse cuenta, ya había elegido distinto. El motor del Porsche estaba ya casi en silencio. Solo se oía la respiración pesada de Cayo y ese viento cortante que soplaba entre edificios y la madrugada. Él miraba la acera, sin saber ni dónde pisar. Cada gota de lluvia fina hacía brillar el suelo de una forma extraña, como si el mundo entero llorara junto a ese bebé. Al principio, se le notaba en la cara. Él solo quería cumplir el guión. Coger el móvil, marcar a servicios sociales, recitar las frases de rigor, resolver la situación como si fuera otro problema de adulto. Su mano buscaba el teléfono de forma instintiva, nerviosa, tratando de no mirar la manta hecha trizas, la piel sucia y los cabellos pegados a la frente del pequeño. Pero no servía de nada. El bebé hacía un ruidito bajo, parecido a un sollozo, apretaba el puño como queriendo agarrar a alguien que ya no estaba. Los ojos muy abiertos, asustados, miraban arriba buscando alguna explicación. Y Cayo, aunque intentara blindarse, ya sentía algo raro en el pecho. Una incomodidad. Hasta imaginó, solo llamo, espero a que venga alguien y ya. No tengo nada que ver con esto. Ya llevo bastante peso encima. El dedo casi marcando el número, pero entonces el bebé empezó a temblar, un tiritón involuntario que le sacudía todo el cuerpo. Cayo casi tuvo el impulso de dar media vuelta, meterse al coche otra vez y forzar al corazón a olvidar ese cuadro. Pero, de repente, se oyó un chillido más agudo, un llanto entrecortado. Fue entonces que el bebé levantó el rostro. Los ojitos estaban rojos, de ese modo que solo quien ha llorado mucho entiende. Y, de a poco, 2 lágrimas gruesas bajaron por la carita sucia, quedando ahí,
sobre las mejillas redondas. Un silencio se apoderó de toda la calle, como si hasta el tráfico hubiese aguantado la respiración esperando a ver qué haría Cayo. Él se quedó inmóvil, sintiendo mil cosas. No era solo el frío de la madrugada, sino una sensación vieja, casi olvidada, de dolor mezclado con compasión. Esa imagen, los ojos del bebé tenían algo, una súplica tan desesperada que no se podía ignorar. Era como si, solo al mirar, el pequeño rogara no ser abandonado, otra vez. Cayo recordó a su hija. La última noche con ella, el hospital, la forma en que lo miraba, en silencio, confiándole todo. De repente, el rostro del bebé empezó a confundírsele con el de su propia hija. Y ahí le cayó la ficha, no importa cuánto quisiera controlar. Ese momento no era nada común. Le empezó a temblar la mano. Traga en seco, intentando apartar los recuerdos, pero no puede. Todo está ahí. El olor del hospital, el peso de no haber podido hacer nada por su hija, y ahora, de nuevo, alguien tan pequeño, tan indefenso, dependiendo de él. Solo de él. Cayo respiró hondo, tratando de recuperar la postura fría de empresario, pero sintió las piernas blandas. La calle estaba vacía, solo unos autos tocando bocina a lo lejos, nadie mirando. Solo él, el bebé y esa notita en la acera, casi húmeda ya de la llovizna. El bebé estiró la manita esperanzado de recibir un abrazo. Pero nadie se acercaba. Y esa mirada le atravesó del todo a Cayo. Disimulando, volvió a mirar el móvil, pero no lograba teclear. Parecía mal, ¿sabes? Como si tomar cualquier decisión rápida traicionara el momento. Y entonces, pasó lo más difícil. Cayo se dio cuenta de que tenía miedo. No de ese bebé, ni del escándalo, ni de la gente. Sino miedo de volver a sentir. Miedo de amar, de implicarse, de perder otra vez. Pero, parado ahí, con el corazón a mil, ya estaba completamente implicado. El viento Orishiba. Cayo bajó la cabeza, se frotó los ojos con fuerza, deseando casi desaparecer con ese dolor. Pero al abrirlos, vio al bebé estirando sus bracitos de nuevo, ahora temblando, la barbilla castañeteando de frío y angustia. Emitió un quejido finito, como un susurro que nadie oiría, salvo el corazón de quien ya ha perdido a alguien, ¿sabes? El empresario dejó el móvil en el asiento del coche. Sus dedos estaban helados. Hasta dio un paso atrás, pero no se fue. Se quedó allí, sintiendo esa batalla interna entre la razón y el deseo, entre el miedo y la ternura. Muy dentro, una vocecita se hacía oír. No era lógica. Solo decía, no hagas igual que los otros. No te vayas. No dejes a ese bebé solo otra vez. No importa el estatus, el dinero, nada. Solo ahí, en ese silencio, Cayo entendió de verdad cuánto puede quebrar la mirada de un niño, incluso la última coraza de un adulto. Y no hacían falta palabras, solo esa súplica silenciosa. Volvió a respirar hondo, casi queriendo romper a llorar también. Se agachó a nivel del niño, se puso de rodillas en la acera helada, ignorando la suciedad, ignorándolo todo. Quedaron frente a frente, ojo a ojo. Y en ese instante, Cayo vio tanta confianza y esperanza en ese sercito tan pequeño, que todo se derrumbó por dentro. No tuvo el valor de irse. La ciudad seguía fría, algún semáforo parpadeaba, bucinazos sueltos llamando a seguir adelante. Pero Cayo ya sabía, de allí no se iría sin hacer algo. En ese momento, no hacía falta hablar. Bastaba existir, un adulto finalmente capaz de ver el pedido mudo de un bebé invisible. Tendió los brazos, titubeante, pero deseando dar refugio. Y aunque no sabía nada del futuro, Cayo sintió, de forma extraña, que eso era apenas el comienzo de todo. El coche de Cayo está detenido, las luces de emergencia puestas, mientras el resto de la ciudad avanza por la madrugada helada. El volante tiembla un poco bajo sus manos, pero no es un fallo, es puro nerviosismo. Ni siquiera el tapizado suave del porche parece brindar consuelo ahora. Afuera del cristal empañado, la calle está mojada, llena de reflejos fríos. Algunos faros rebotan luz sobre el capuchón roto del bebé, que sigue quieto, casi sin moverse. Cayo trata de no mirar al niño mucho tiempo, finge buscar contactos en el móvil, pero en el fondo, solo está huyendo de los ojos de ese pequeño. La nota, esa hoja arrugada, aún tiembla encima de sus rodillas. Abre el contacto de un refugio y llama. La espera parece interminable. Medio mundo debe estar despierto esa noche, pero solo responde el tono. Finalmente, una voz cansada atiende. Cayo dice lo necesario. Encontró a un bebé abandonado. Necesita ayuda. Es urgente.
Al otro lado suspiran y repiten que están desbordados. No pueden recibir a nadie más. Lamentan mucho y cuelgan. Cayo se queda mirando el móvil aún con la mano en alto, como si pudiera jalar la conversación de vuelta. El silencio pesa. El bebé, con ojos pequeños, parece absorber toda la tensión. Emite un ruidito, mezcla de hipo y miedo, y Cayo siente que algo de sí mismo se suelta. Intentando mantener la compostura, Cayo respira hondo, marca el siguiente número, otro refugio, en una zona más alejada. De nuevo la espera, ruidos del otro lado, una tele encendida, risas apagadas. Cayo repite la historia, el corazón golpeándole el pecho. La chica al otro lado ni siquiera finge interés. Dice que solo reciben niños derivados de servicios sociales, que no saben de quién es ese bebé, que no aceptan un crío sin historial. Ni piden nombre, ni mencionan por dónde empezar. Cayo agradece, aunque en ese momento no siente ningún orgullo por ser educado. Va llamando de contacto en contacto, nombres a los que nunca pensaríamos recurrir, pero que aparecen en Google cuando alguien escribe albergue emergencia a toda prisa. Cada respuesta negativa parece hacer el coche más frío por dentro. Las ventanas se empañan, la respiración de Cayo se vuelve pesada, el vidrio casi llora junto a él. Y fuera de eso, todo es silencio. El bebé tiene la cabecita caída, y sus deditos agarran su propio pie, como si quisiera esconderse del resto del mundo en ese rincón. Cayo se pregunta, ¿será que todos los que llamaron antes también solo escucharon no? ¿Cuánta gente se rindió con este bebé antes que él? En una llamada, llega a escuchar un mire, señor, no hay recursos ni para pañales, no podemos recibir a nadie más. En otro número, un hombre gruñe que es de madrugada, que el ayuntamiento solo atiende a partir de las 9, que no hay nada que hacer. La sensación de impotencia se vuelve casi física, se le encoge el pecho como un calambre. Piensa en su propia casa, el silencio, los cuartos que quedaron vacíos después de perder a su hija. El bebé es otra nota de silencio doloroso en esa partitura, pero ese sonido parece pedir auxilio. El celular resbala al asiento del copiloto. Cayo se frota la cara, le llega el olor a cuero caro mezclado con el tufo del frío y un leve ácido que viene de la manta rota del bebé. Una bocina lejana lo sobresalta. Afuera. La noche sí y como la lluvia. Lenta, implacable. La notita está bien visible entre los asientos. Por favor, no me dejes solo como todos hicieron. Da unas ganas enormes de no haber leído nada, de nunca haber encontrado a ese niño, de no tener que cargar con el peso de otro abandono en su regazo. Pero el destino decidió jugarle una mala pasada, y aquí está, en medio de una calle helada, con un bebé hambriento y el corazón encogido. En el asiento de atrás, entre una bolsita rota y una almohadita vieja, el bebé suelta un chillido. No llora fuerte. Es casi como si pidiera disculpas por molestar. Mira a Cayo con ojos hundidos, cansados de esperar a alguien que nunca vuelve. La boca le tiembla de frío y de miedo, aunque tiembla menos que la mano del propio empresario. La calle se va vaciando. Los transeúntes desaparecieron. Las ventanas de los edificios allá arriba son solo cuadraditos amarillos, algunas parpadeando con la televisión, otras a oscuras. Cayo se siente pequeño, igualito al bebé, deseando que alguien le explique qué va a pasar ahora. Pero no hay nadie que lo haga. Por primera vez en mucho tiempo, Cayo siente que tal vez no hay solución lista para todo. Ni el dinero, ni el estatus, ni el coche caro sirven ahora. Lo correcto sería solo llamar pidiendo ayuda. Pero a nadie le importa esta historia. Apoya el codo en el volante, la frente en la mano y se queda así, inmóvil, rezando para no desmoronarse del todo. El bebé murmura otra vez, acurrucado en la manta, los ojos medio abiertos, oliendo a frío y a abandono. Ahí, en ese momento, Cayo se siente tan solo como el bebé que acaba de encontrar. La idea de dejarlo todo atrás, marcharse y fingir que nada pasó, es tentadora. Pero cada vez que lo piensa, aparece el rostro de su hija muerta. Esa ausencia ahora pesa más que el silencio dentro del coche. El teléfono vibra de nuevo, mensaje automático, una encuesta de un albergue. ¿Conoces ese tipo de ironía que te da rabia hasta de la tecnología? Cayo lo ignora, solo cierra los ojos y trata de aguantar el mundo por dentro, al menos hasta decidir qué hacer. Esa madrugada, el tiempo parece no avanzar. Solo hay dos seres humanos atrapados en una burbuja de vidrio, separados del mundo por el miedo, el dolor, el frío, y sobre todo, por un silencio que lastima. El coche de Cayo seguía ahí, parado bajo esa luz fría del farol, en medio del tráfico que ya empezaba a disolverse. Dentro, el silencio pesaba más que todo el ruido de afuera.
Cayo miraba fijo la hoja arrugada en la que las palabras estaban escritas de un modo tan inocente y desesperado. Por favor, no me dejes solo como todos hicieron. En el asiento al lado, el bebé estaba rendido. El cuerpecito pequeño, envuelto en esa manta ridícula, temblaba incluso más que en la acera. La nariz goteando, los ojitos rojos, la respiración cortita, cada vez más lenta, como si ya no tuviera más energía para llorar. Pero sollozaba bajito, sonidos que se tropezaban en la garganta, sin fuerza. El pechito subía y bajaba despacio, y a veces venía un suspiro grande, de esos que asustan. Cayo no podía apartar la mirada del niño. El rostro pequeño, todo sucio, aún tenía marchitas de tierra y una capa de leche seca, como si nunca nadie le hubiera limpiado en días. El pelo finito pegado a la frente. Cayo pensaba en su hija. No quería, pero pensaba. El vidrio del coche empezó a empañarse. Hacía calor ahí dentro, pero se podía sentir el frío de la calle entrando por las rendijas, helando el cuerpo de adentro hacia afuera. Era como si el invierno lo hubiera invadido todo. La hoja temblaba en la mano de Cayo, y él trataba de que la voz no le fallara cuando hablaba solo, ahí en silencio. Solo tengo que esperar que alguien conteste. Solo estoy haciendo lo correcto. No es mío. No sé cuidar. ¿Y si se enferma? ¿Y si? El teléfono en el tablero aún mostraba la última llamada. Albergue rechazado. Todos diciendo lo mismo con distintas palabras. Nunca es con ellos. Nunca es su problema. Llame a otro lado. Inténtelo más tarde. No hay cupo. ¿Y este bebé tan real? ¿Aquí mismo, con miedo y frío? Afuera, alguien tocó bocina. Una moto pasó rozando, casi llevándose el retrovisor. Unos jóvenes reían en la acera, sin mirar atrás. Al fondo de la calle se oía la ambulancia. Ese sonido lejano que molesta más de lo que consuela. Cayo sintió que si seguía ahí iba a perder la cabeza. Dejó el teléfono en el asiento, apoyó la cabeza en el volante. Intentó respirar hondo, pero sentía que sus pulmones no cabían en el pecho. El olor del coche era a cuero caro, limpio, ordenado, completamente distinto al olor agrio y viejo que traía la manta del bebé. Percibió cómo a veces dos cosas tan contrarias pueden existir juntas. El lujo y la miseria, el confort y la soledad. El bebé se movió. Un quejido casi mudo, solo para avisar que seguía ahí. Abrió un ojo, medio perdido, y miró a Cayo como quien no entiende nada. Fue solo una mirada fugaz, pero pareció que el pequeño lo decía todo. No tenía idea de dónde estaba, ni por qué, pero conocía el abandono. Sabía de gente que se va. Esas palabras, estaban todas ahí, en el ojo húmedo del niño. Por favor, no me dejes solo como todos hicieron. Cayo notó que temblaba. No era de frío. Era una mezcla de rabia y vergüenza, de querer desaparecer. Pensó en lo que diría a los demás. Solo quise ayudar, o no es mi responsabilidad. Pero era mentira. Él mismo trataba de creérselo, pero al mirar al bebé, sabía que no era cierto. Si dejaba a ese pequeño ahí, en la oscuridad, tal vez nadie lo sabría. Ni él, ni el niño. Pero, ¿y si llegaba a saberlo? ¿Y si al día siguiente veía los periódicos que hallaron el cuerpo de un bebé en una acera helada? Esa imagen le dolió tanto por dentro que apretó su propia rodilla, sintiendo las uñas marcar la pierna. Se quedó ahí, indeciso, por minutos que parecieron horas. El ruido de los coches disminuía, la madrugada avanzaba. El rostro del bebé relucía con lágrimas secas. Cayo se miró en el espejo retrovisor y se sintió más pequeño que nunca. No tenía valor para salir, pero tampoco podría marcharse. Tomó la nota, la dobló despacio, la guardó en el bolsillo del saco. Miró de nuevo al bebé. Sintió algo extraño crecer, miedo mezclado con una vergüenza dulce, unas ganas de abrazar. Ni siquiera sabía cómo cargarlo, pero estiró lentamente las manos. El niño no protestó. Solo hundió la carita sucia en su pecho, soltó un suspiro largo, apenas unos segundos y ya estaba dormido de nuevo. Es solo por hoy, murmuró Cayo, como pidiendo perdón a alguien que no estaba. Solo esta noche. Encendió el coche, miró alrededor, esperando que alguien golpeara la ventana y le gritara que estaba loco. Pero no había nadie. Solo él y el bebé, en medio de una ciudad helada, fingiendo que no les importa nadie más. Arrancó despacio, mirando cada esquina, como temiendo que lo descubrieran la policía o algún fantasma del pasado. El niño ni se movía, respiraba fuerte en su regazo. Y cada minuto hacía más imposible dejarlo en cualquier sitio. Mientras subía la calle casi desierta, Cayo sentía cómo crecía el miedo. No sabía nada de bebés.
No sabía si sería capaz de dar explicaciones a nadie luego. Ni siquiera si esta decisión era la correcta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que acaso podía hacer algo distinto. Algo que nadie hizo por él. Ni por aquel pequeño. La ciudad seguía, indiferente. Pero ahí el tiempo parecía detenerse un poco. Un hombre, un bebé, una decisión imposible. Y toda una noche para averiguar qué hacer con todo aquello. Cuando Cayo entra en el apartamento, el silencio casi lo abofetea. Todo huele a limpieza, a productos caros, lo opuesto a lo que siente en sus propios brazos. El bebé todavía se agarra a esa manta rota, el rostro sucio pegajoso de mugre, y esconde la barbilla en el pecho como esperando un regaño. Cayo cierra la puerta despacio, porque ese niño parece demasiado frágil para el primer ruido fuerte. Deja las llaves caer sobre la encimera, sin mucho cuidado. El sonido resuena por la casa enorme, y el bebé se asusta. Los ojos, algo hinchados de tanto llorar, se abren más, no de curiosidad, sino de puro miedo. Cayo nunca había visto una mirada así. Cada rato, el niño lo observa, después baja la mirada enseguida, como si pidiera disculpas solo por estar ahí. El apartamento siempre fue demasiado grande para solo una persona, pero ahora parece incluso más frío. El aire acondicionado siempre mantenía todo helado, pero hoy Cayo siente frío hasta en los huesos. Piensa que debe abrigar al bebé, pero ni siquiera sabe por dónde empezar. Pareciera imposible que algo tan pequeño pueda dar tanto miedo. En la cocina, Cayo revisa los armarios hasta encontrar leche en polvo. No tiene leche para bebés, solo de la entera que siempre sobra en la nevera. Respira hondo, mira el fregadero brillando sin ni un plato. Esa cocina cara jamás vio desorden, ni olor a bizcocho, nada. Solo mañanas silenciosas y tazas de café hechas por máquina. Calienta la leche lentamente, vigilando el cazo como si fuera a explotar en cualquier momento. El niño llora bajito, un llanto cansado, sin fuerzas. Cayo siente un peso en el pecho, esa culpa que se le hizo compañera después de perder a su hija. Finge que no la siente, pero la siente. La leche enfría un poco, intenta conseguir un biberón, no encuentra. Busca una tacita, un vasito, lo que sea. Toma un vasito, el más limpio, echa la leche y sopla suave intentando adivinar la temperatura. Jamás había sostenido así a un bebé, nunca alimentó a nadie que dependiera solo de él. Las manos le tiemblan levemente, el bebé parece percibir ese nerviosismo. Con cuidado, Cayo toca la boca del niño con el vasito. El pequeño abre los ojos de nuevo, duda, pero el olor de la leche gana y empieza a succionar directo. Se embadurna, derrama más de lo que toma. Cayo le limpia la barbilla con toalla de papel, y hasta se atreve a regalar una sonrisa torcida. El chiquitín lo mira sorprendido, pero la tristeza no le abandona la cara. Después de la leche, el olor feo de la manta empeora. Cayo nota ese tufo a calle, a noches dormidas en cartón. Se le hace un nudo en el estómago. Mira el sofá blanco y ve como cualquier mancha se resalta allí. Pero no puede soltar al bebé. Camina por la sala buscando el coraje para quitarle la manta. Poco a poco, desenrolla el tejido sucio del cuerpo flaco. Ve los pies pequeños, sucios, nota unos raspones, moretones. Eso duele más que un puñetazo. El agua de la ducha parece lo más difícil del mundo ahora. Calienta el baño, llena un balde pequeño y junta unas toallas suaves. Intenta que todo sea menos extraño. El bebé tiene miedo de la luz fuerte, tiembla mucho. Cayo trata de hablar, voz bajita, sin saber qué decir. Está bien, solo te voy a limpiar un poco, le sale casi como mentira. Ni él cree en cómo le suena, parece un niño aprendiendo a pedir perdón. El agua limpia va arrastrando la suciedad y deja ver más marcas, costillas muy finas, uñas roídas hasta la carne. Cayo siente ganas de llorar, pero solo traga saliva. El pequeño lo mira con enormes ojos, ni siquiera parpadea, esperando que venga algo malo. En el fondo, Cayo sabe que esa mirada es de quien ya enfrentó demasiadas cosas y no confía en ninguna promesa. Cuando termina, lo envuelve en una toalla suave, se sienta en el sofá e intenta calentar ese cuerpecito en el regazo. Le acaricia el pelo mal cortado, siente esa cabecita tibia y piensa en su hija. Se le hace un nudo. Se queda ahí, mirando el ventanal, las luces de la ciudad afuera. En el silencio, solo escucha la respiración corta del niño. Poco a poco el pequeño empieza a relajarse, como si no terminara de confiar pero estuviera demasiado cansado para resistir. Cayo lo sostiene con cuidado, siente el peso demasiado liviano, y por primera vez observa cada detalle de su cara. Tiene unas pecas, la mirada baja, las pestañas pegadas. Ve allí mucho dolor,
pero también un destello de esperanza, una chispa. Por unos segundos, Cayo cierra los ojos. El frío parece irse, pero no se atreve a dejar al niño solo en el nido improvisado de mantas y cojines. Prefiere quedarse así, con el chiquillo dormido en brazos, escuchando cómo el apartamento enorme suspira con ellos, como si, por fin, la casa entendiera que vuelve a estar llena de vida, aunque sea solo por una noche. El tiempo pasa y el miedo no se va. Se pregunta cómo explicará esto en el trabajo, qué pensarán. Vuelve a pensar en su hija, y el dolor es tan fuerte como el miedo a encariñarse otra vez. Pero en ese instante, nada de eso importa demasiado. Solo ese cuerpo caliente, la manita que lo agarra sin fuerza. Eso es todo lo que cuenta ahora. Cayo se queda ahí, torpe, pero con un cuidado que ni sabía que tenía, al menos hasta que el sueño pesa sobre ambos, juntos, pero cada uno con su vacío y su esperanza. Cayo no logró dormir bien esa noche. Dio vueltas en la cama, arrastró la almohada, atrapado en una ansiedad muda que no le daba tregua. Aunque la casa estuviera en silencio y el viento hiciera vibrar los cristales de vez en cuando, parecía que alguien gritaba sus pensamientos por dentro. Y, en medio del cuarto, solo él sentía el peso en el corazón. El reloj digital parpadeaba 3:41, pero ni eso importaba. Acostado de lado, veía solo el bercito improvisado en la esquina. Había puesto el bebé sobre una manta limpia, muy distinta al trapo en que lo encontró tirado en la acera unas horas antes. Afuera, el tráfico era otra cosa. Ni un coche, apenas un perro solitario ladró unos segundos y se esfumó. En el silencio, Cayo se quedó oyendo la respiración del niño. Era suave, con pequeños suspiros, de esos que da miedo interrumpirlos con alguna pesadilla. Y, de repente, algo tan pequeño sucedió que le dejó un nudo en la garganta. El bebé movió la mano despacito hacia su cara, y los deditos buscaron el vacío, como buscando consuelo en la oscuridad. Ese gesto inocente. Pero, en ese momento, le llegó al fondo. Porque ahí, en esa manita buscando a alguien a quien sujetarse, Cayo vio de nuevo a su hija. Lo sintió, le dolió en el pecho, como una punzada. El recuerdo enfermo de años atrás, cuando su bebé hacía el mismo gesto, pidiendo sin palabras que no la soltara del regazo. Volvieron los viejos olores, la imagen de la cuna de madera, el lloriqueo fino cuando ella sentía frío. Volvió todo ese dolor antiguo, arañando por dentro como si nada hubiese cicatrizado. Cayo apretó los ojos, luchando contra las lágrimas. No quería, de ninguna forma, confundir las historias. Ese pequeño ni era su hijo, solo estaba ahí porque a nadie le importó, porque ningún albergue tuvo lugar, porque nadie más quiso hacerse cargo. Intentó pensarlo así, muchas veces. Ser racional. No era justo encariñarse otra vez, no podía permitirse ese riesgo de volver a sufrir. Pero esas ideas solo servían hasta que el bebé suspiraba otra vez, se quejaba bajito, movía el brazo, buscaba el calor de alguien. Cada escena era un capítulo nuevo de recuerdos, un álbum entero de momentos que Cayo creía haber guardado en un cajón que nunca abriría de nuevo. Hubo un momento en que el niño despertó un poco. No lloró fuerte, solo gimió bajito, abriendo la boquita soñoliento. Cayo se levantó despacio, sin hacer ruido, arrastrando los pies sobre la alfombra. Se acercó a la cuna improvisada y solo lo miró. El pequeño le sostuvo la mirada un instante, y ahí, en los ojos grandes y asustados de ese bebé, Cayo volvió a ver a su hija. Esa manera de mirarlo que solo los niños pequeños tienen, con esa muda esperanza de preguntarse si ahora todo irá bien, si aquí va a estar seguro, en una casa llena de lujo pero tan solitaria. El niño estiró los bracitos, torpe, pidiendo abrazos sin saber pedirlo. Cayo se detuvo, sin saber cómo actuar, con mil pensamientos y por un segundo, ganas de soltarlo todo y marcharse. Pero las piernas no respondieron. Se agachó, tomó al bebé con cuidado, percibiendo el olorcito distinto, algo de leche, restos del jabón con que intentó limpiarlo, y todavía ese olor a calle, a abandono, algo que queda pegado a la piel. Lo sostuvo contra el pecho, se sentó en el borde de la cama. Ahí, con el cuarto a oscuras, sintió que el niño dejaba de quejarse, bostezaba, hundía el rostro en su hombro como buscando refugio. El corazón de Cayo latía tan rápido que casi se le salía por la boca. Era una mezcla de miedo, de angustia y una ternura que él trataba de negar, pero que le desbordaba. Se obligó a recordar, solo estaba ayudando. Era temporal. Pronto aparecería algo familiar, o algo albergue abriría plaza. ¿No ocurría así siempre? No podía dejar que pasara de nuevo. Perder. Amar otra vez.
La vida ya le había mostrado lo que sucede cuando amas a alguien tan pequeño y frágil. Solo que, aunque pensara todo eso, Cayo no era capaz de soltar al niño. Se quedó así, acunándolo despacio, sintiendo que la respiración del pequeño se calmaba. No dijo nada, solo respiró profundo unas 10 veces, intentando construir una pared invisible entre ese niño y el vacío en su casa. La mirada del bebé cambió. El mentón dejó de temblar. Lo miró directo, con una mezcla de curiosidad y susto. Esos ojos lo decían todo sin hablar. Una súplica muda de no volver a ser dejado solo, igual que la nota arrugada que llegó con él. Esa frase dando vueltas en la cabeza de Cayo. Por favor, no me dejes solo como todos hicieron. Eso solo bastaba para desarmar cualquier defensa. Y, en esa madrugada helada, cerca de las 4, Cayo se sorprendió rezando en voz baja, casi sin querer, pidiendo fuerzas de nuevo. Fuerzas para no ser cobarde, para no ser uno más entre tantos adultos que lo habían abandonado. El sueño no regresó. Se quedó ahí despierto, sintiendo la levedad de un bebé durmiendo en su regazo, y a la vez, el peso del mundo encima del pecho. El recuerdo de la hija era fuerte, mezclado ahora con el perfume del niño, el calor tibio de ese cuerpo tratando de confiar de nuevo. En el fondo, sin querer decirlo, algo crecía dentro de él. Algo que Cayo no quería nombrar, ni aceptar, pero que era más grande que cualquier miedo, la necesidad de proteger. Aunque duela, aunque no sea para siempre. Así amaneció Cayo, exhausto, los ojos rojos, el corazón hecho trizas, pero incapaz de soltar ese niño herido. Porque, le gustara o no, sentía que la vida le daba otra oportunidad. Ahí mismo, en sus propios brazos, mientras el mundo afuera seguía frío e indiferente. La mañana llegó despacio, gris, fría de ese modo que te dan ganas de no salir de la cama. Pero para Cayo, dormir era casi un lujo imposible. Se quedó mirando el techo horas, el niño por fin rendido al lado, respirando bajito, como si el peso del mundo repentinamente se hubiera vuelto ligero solo por ese instante. Tenía que levantarse. La lista de cosas pendientes era inmensa: pañales, leche, toallitas, pasta de dientes especial, una manta de verdad, algún documento, una pista de quién era ese pequeño. Y por extraño que pareciera, la casa se sentía menos fría que la noche anterior. Pero bastaba mirar al niño de nuevo, con la cara redonda y los ojos cerrados, para sentir, al mismo tiempo, una calidez y un miedo tan frío que lo congelaba por dentro. Cayo cargó al bebé, tratando de no despertarlo. Le seguía resultando raro cómo algo tan pequeño podía removerlo todo dentro, incluso en esos rincones que uno creía olvidados. Le arregló una manta provisional. El niño se despertó rezongando, se frotó los ojos y soltó unos ruiditos que no eran llanto. Era como si dudara de que tuviera derecho a existir ahí. Cayo se sintió diminuto por dentro. La primera ida al ascensor fue una prueba. En el espejo grande se vio, cara cansada, barba por hacer, ese niño tan arropado en los brazos. Cuando las puertas se abrieron abajo, una vecina, doña Flavia, siempre controladora, se quedó helada medio segundo. Su mirada bajó directo al bebé, después a Cayo, y solo entonces arriesgó un buenos días, que sonaba más a pregunta que a saludo. Él contestó en piloto automático, sintiendo las manos húmedas. El silencio se volvió más denso que piso mojado. Salieron del edificio, cada uno para su lado, pero ella miró hacia atrás. Cayo lo notó. Imposible no notarlo. En el coche, acomodó al niño en la sillita improvisada. No era lo correcto, ni lo más seguro, pero era lo que podía hacer a esa hora. La radio quedó apagada, porque no podía ni asimilar palabras en ese momento. Solo ambos, rodeados de ese olor suave a talco viejo y miedo. Ya en el supermercado, todo parecía en cámara lenta. En la fila, una señora empezó a cuchichear con otra, señalando discretamente. Un hombre se paró al fondo del pasillo y los miró fijamente. Cayo intentó ignorar, pero sentía las miradas desaparecer en cuanto él las devolvía. El niño apretó fuerte su dedo, quizás sintiendo esa tensión que flota en el aire sin que nadie diga nada. Cuando un niño preguntó, en voz alta, «Mamá, ¿por qué ese señor tiene un bebé sucio?», la madre lo jaló para callarlo, pero ya era tarde. La vergüenza se deslizó por la cara de Cayo como sudor frío. Por dentro, todo se le enrolló en un nudo. Pagó rápido. En el estacionamiento, el celular vibró. Era una amiga de su exmujer. Ella escribió: «Cayo, ¿todo bien? Dicen que te vieron con un bebé. ¿Necesitas abogado, amigo?». Llegaron 3, 4 mensajes más, casi iguales. No le daba tiempo de responder. El teléfono vibró hasta que recibió otro,
más serio. Cuídate, esto podría terminar mal para ti. Por un momento, Cayo casi deja caer todo, las bolsas de pañales, la leche, esa voluntad entera de ayudar. Se sintió culpable solo por existir ahí. Se imaginó 1000 titulares, vecinos en grupos de WhatsApp, un rumor tonto volviéndose noticia falsa en las redes. Y él, empresario, blanco perfecto para quien disfruta el escándalo. Pero miró otra vez al niño, que se acomodaba en la sillita, ojos fijos en el vidrio, siguiendo el movimiento de los autos afuera. No era justo. No se trataba de él. Era ese niño, que solo conocía la pérdida, solo sentía frío y miedo y encima cargaba toda esa desconfianza, sin saber por qué. De regreso a casa, Cayo decidió parar en la comisaría para intentar registrar al niño, ver si era posible encontrar a algún familiar. El policía escuchó la explicación con el ceño fruncido, haciendo preguntas cortantes. Este niño no es suyo, ¿verdad? ¿Seguro que lo encontró? ¿Dónde estaban los padres? ¿Cómo terminó con usted? El tono se volvió tenso. Cayo sentía un nudo en el pecho. Trató de explicar. Mostró la nota, la manta sucia, todo. El policía anotó. Le pidió calma, pero no podía hacer más de lo ya hecho. De camino de vuelta, Cayo casi lloró mirando por el retrovisor. Vio los ojos grandes del bebé, sin miedo de él, pero con espanto del resto del mundo. Al llegar al edificio, doña Flavia otra vez estaba en el hall, ahora hablando por teléfono. Escuchó su nombre susurrado bajito, como si Cayo fuera un peligro. Le dieron ganas de gritar, de explicar todo, pero no podía. Arriba, respiró hondo. El bebé movía las manitas, abriendo y cerrando como si buscara una respuesta que nunca llegaba. Cayo se sentó en la butaca del salón, abrazó al niño, y dejó que el silencio lo dijera todo. Pensó en la hija que perdió, en cómo el mundo a veces señala con el dedo antes de escuchar. Intentó reunir courage. Porque, por más difícil que fuera enfrentar todo eso, sería peor darle la espalda a quien ya ha sido olvidado demasiadas veces. Volvió a tomar el celular, ignoró los mensajes acumulados y empezó a buscar pistas, cualquier red, alguien que pudiera saber algo del niño, de la madre, de una familia, aunque fuera lejana. La sensación era como si cargara un mundo entero sobre los hombros, no solo el miedo de los demás, sino el peso de no fallar, de no permitir que ese niño sintiera, de nuevo, el abandono. En la pantalla, entre búsquedas y esfuerzos, solo quedaba el reflejo de los dos, juntos. El bebé, limpio, con sueño, asustado. Cayo, con el corazón apretado, pero decidido. Afuera, la ciudad seguía fría, con sus luces, sus miradas, su prisa por juzgar. Pero, en esa sala, Cayo quiso creer que todavía había un espacio para la compasión. Y que, aunque no tuviera respuestas, lo único que podía hacer era no soltar esa pequeña mano. Ni por un segundo. Cayo no sabía qué esperar. Llevaba días intentando, con el bebé en sus brazos, descubrir alguna pista sobre la madre. Había llamado a la comisaría, hablado con personas en refugios, recorrido barrios preguntando aquí y allá, por donde la ciudad se deslizaba oscura, fea, tan indiferente al frío. Recibió puertas cerradas, respuestas frías. Incluso un policía le preguntó si realmente era seguro que un hombre como él, solo, cuidara de ese bebé. Cada pregunta era un ladrillo más en la pared que los separaba de la verdad. Ese día, Cayo volvió a casa cansado y se quedó parado junto a la ventana. Vio las luces de los carros allá abajo, escuchó el murmullo de la ciudad de fondo, pero todo sonaba lejano, como si estuviera dentro de una burbuja, solo él y el bebé. El pequeño estaba tumbado en el sofá, acurrucado con la misma manta rota, sobre el vientre. El rostro del bebé era el de alguien que ni siquiera sabe lo que siente aún. Solo miraba el techo, moviendo las manitas como si tratara de atrapar el aire. Tenía algunos cabellos pegados a la frente, manchas de suciedad, y Cayo sintió el peso de esa mirada. Una inocencia que atravesaba todo, incluso el dolor que fingía controlar. De repente sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Era una asistente social del ayuntamiento, con voz cansada. Habló bajito. Mire, supe que está con un bebé que fue dejado en el semáforo de la Paulista la semana pasada. Hice algunas llamadas, intenté buscar en registros y solo encontré una cosa que creo que necesita saber. La mujer hizo una pausa, respiró. Parecía que tragaba una piedra. La madre de él, encontramos su cuerpo. En una calle de Consolacao. Joven, sin documentos, le decían Luana. Estaba registrada por la asistencia social como persona sin hogar. Ella murió hace 3 días. Sola. El ruido de afuera desapareció de golpe.
Todo quedó en silencio. Cayo sintió algo duro en el pecho, una presión que empezó a dolerle detrás de los ojos. La asistente seguía hablando, pero ya no la oía bien. Solo el eco de esas palabras. Murió, sola. Imaginó el rostro de una joven a la que nunca había visto realmente. Un rostro pálido, delgado, con el bebé en brazos y la última esperanza de ser vista. Cayo recordó los momentos en que ya había pasado al lado de alguien parecido en la calle. Tantas veces, él con traje, apurado, subiendo al coche, ignorando a madres sentadas en las aceras con niños pequeños. Siempre se protegía de esa incomodidad. Pensaba, debe de tener familia, alguien la ayudará. Yo no puedo involucrarme, no puedo arreglar el mundo. Ahora, cada una de esas elecciones le parecía un error enorme, como si él mismo hubiera sido el último en dar la espalda a esa madre, a ese bebé. La asistente social continuó, dijo que no había familiares, nadie buscándolos, nadie que conociera a la familia. Solo historias sueltas, amigos de la calle diciendo que la chica estaba cada vez más débil, pidiendo comida, a veces acostada sobre cartones, hablando sola, cantándole a su hijo para que durmiera. Cayo sostuvo el celular cerca de la boca, pero no tenía voz para decir nada. Solo escuchaba la respiración del bebé, un poco jadeante, llena de sueño. Cuando la llamada acabó, cayó un silencio pesado en el apartamento. Cayo fue hasta el sofá. Se arrodilló lentamente, miró al bebé, esos ojitos ya cerrándose, y sintió un dolor distinto. No era solo duelo, esa inmensa nostalgia por su propia hija. Era culpa. Una tristeza que venía de todas las veces en que negó ayuda porque no quería sentir, porque no quería lastimarse. El bebé movió la cabeza, tocó la carita de Cayo con su manita, sin ninguna desconfianza. Solo un gesto suave, cálido. Y en ese instante, Cayo comprendió, ese niño realmente ya no tenía a nadie más. Ni madre. Nadie que lo defendiera, que lo protegiera, que lo llamara hogar. Solo él, un extraño con su propio dolor. Cayo se quedó allí un rato, sin poder levantarse. Miraba la mano abierta, los pliegues del puño infantil, la naricita sucia, los ojos pesados de sueño. Nadie debería empezar la vida así, pensó. Nadie debería ser dejado en un rincón, envuelto en una manta rota, con una nota suplicando solo para no ser abandonado. La noche enfriaba afuera, el viento silbaba al pasar por las rendijas de la ventana. Cayo se quedó abrazado al bebé ahí mismo, en el suelo. Sintió la vergüenza cortando por dentro, junto con un pequeño, pero insistente, deseo de hacerlo diferente de ahora en adelante. Imaginó a Luana, la joven, encogida entre mantas sucias, luchando por salvar al menos a su hijo. No sabía si lo lograría. No sabía cómo serían las cosas en adelante, si la gente creería, si habría lugar para los dos en el mundo. Pero estaba decidido, no iba a dejar a ese niño solo. Y, más que nunca, deseaba encontrar una manera de pedirle perdón a la madre, aunque fuera en pensamiento. En ese silencio solo de ellos dos, Cayo escuchó la respiración pesada del bebé, un pequeño sonido al fondo de la noche. Se quedó ahí, inmóvil, sosteniendo al hijo de una desconocida, sintiendo su propio corazón finalmente despertar al sufrimiento ajeno. Cuando amaneció ese día, Cayo se sorprendió de pie junto a la ventana, sintiendo como el mundo allá afuera se arrastraba, detenido entre el frío y el silencio. El bebé dormía, por fin más tranquilo, abrazado a la manta nueva, aún tan pequeño, mejillas marcadas de suciedad que él ya había intentado limpiar con cuidado. Pero la mirada asustada del niño la noche anterior no se le iba de la cabeza a Cayo. Era como una súplica contenida, de esas que parecen quemar en el pecho de quien las ve. El apartamento, con sus muebles claros y la vista alta sobre la ciudad, parecía extrañamente vacío para su tamaño. Era curioso cómo, incluso con todo lo valioso alrededor, lo único que tenía sentido en ese momento era el suspiro del bebé, el rumor bajo de su respiración. En la mesa de centro, la notita temblaba. Cayo la leyó de nuevo, como si fuera una súplica para él y no solo un recado. Por favor, no me dejes solo como hicieron todos. Eso resonaba, y cada vez pesaba más. Tomó el celular, pasó unos minutos mirando la pantalla. Nunca fue de publicar cosas íntimas, jamás mostró tristeza en foto. Esta vez, sintió que no había otra salida. Necesitaba que alguien, quien fuera, viera a ese bebé. Y fue escribiendo despacio, dudando, releyendo antes de publicar. Tomó una foto sencilla, no mostraba la cara del niño, solo las manitos agarradas a la manta, y la nota abierta. Escribió con todo el coraje que pudo reunir. Me encontré con este pedido hoy de madrugada. Un bebé solo, en la calle, en el frío.
La madre, por lo que supe, se fue sin ayuda. No puedo olvidar. Por favor, no me dejes solo como hicieron todos. Nunca pensé que pasaría por esto. Si alguien puede ayudar, o conoce a algún familiar, que se ponga en contacto. Necesitamos esperanza. Necesitamos ser mejores. Al hacer clic en publicar, sintió un nerviosismo subirle. No sabía qué esperar. El silencio era un peso enorme, solo que ahora era un silencio compartido. Empezaron a llegar notificaciones incluso antes de que respirara hondo. Primero, algunos comentarios. Dios mío, qué tristeza. Otros, ¿dónde está ese niño? Yo puedo ayudar. Y, poco a poco, la publicación de la notita comenzaba a compartirse, multiplicarse. Alguien hizo un vídeo con las imágenes, le puso una música suave de fondo. Trabajaba en una radio, dijo que iba a darle difusión al caso. Pronto estaban en los periódicos digitales, en las conversaciones del ascensor del edificio. El teléfono de Cayo no paraba. Mensajes de gente que jamás vio, madres diciendo que estaban con el corazón roto, padres queriendo donar, organizaciones ofreciendo pañales, comida, ropa. Una mujer lloró al identificarse como asistente social. Explicó que no había lugar en el albergue, pero prometió que personalmente haría una campaña para asegurar al menos una habitación caliente para el bebé. Cayo leyó todo apretando fuerte para no desmoronarse. Escondía el rostro cuando la voz amenazaba romperse, girando hacia cualquier lado fingiendo estar ocupado. Pero por dentro, era como si un viejo nudo quisiera deshacerse. Por primera vez, tenía esperanza. En un momento, el celular vibró de nuevo. Era un periodista. Quería escuchar la historia. Cayo no sabía si debía, pero se sentó en el suelo, con el bebé al lado, y habló bajito, como pudo. Contó lo que supo de la madre. Habló del miedo de aquella madrugada, de la sensación de impotencia al ver al bebé y no saber qué hacer. Sintió vergüenza, la confesó, admitió que nunca antes se había involucrado personalmente en algo así. Después, siguió leyendo los comentarios sin parar. Había gente de otras provincias, gente del exterior. Una joven grabó un vídeo abrazando una manta, diciendo que iba a donarla porque nunca olvidó cuando ella misma durmió en la calle, de pequeña. Los relatos coincidían en algo. Todo el mundo se había sentido solo alguna vez. Eso era lo que dolía. Hubo quien preguntó si podía adoptarlo. Un chico de 12 años ofreció sus juguetes, escribió dáselos al bebé. No quiero que llore. Y viendo cómo todo eso crecía fue que Cayo entendió que esa historia no era solo suya, ni solo del bebé. En esa mañana fría, entre tanto concreto, Cayo se sintió parte de algo que no controlaba. No era dinero, ni era poder. Era gente deseando cuidar a alguien invisible. Finalmente, sintió que podía hacer la diferencia. No porque ayudaba, sino porque se dejaba conmover de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que su corazón también fuera visto. Se acercó al bebé, que ya empezaba a despertar, y puso la notita junto a él. El niño la miró. Después lo observó con esa expresión de quien aún no entiende el mundo pero percibe algún tipo de calor en los ojos de otro. Cayo no pudo evitarlo. Lo abrazó, sintió su cuerpecito acomodarse contra su pecho, y lo fue meciendo despacito. El bebé rió, suave, apenas un suspiro. Solo eso ya cambió el día entero para Cayo. Por la casa, el reloj parecía no avanzar. Cayo recordaba a su hija. La última vez que la sostuvo en brazos. El vacío que quedó cuando todo acabó. Sintió que, tal vez, en ese instante, no se trataba solo de llenar el silencio, sino de darle sentido. De ofrecer a alguien lo que nadie pudo darle a su hija, la oportunidad de ser visto, protegido, amado. Aún con el bebé en brazos, Cayo miró por la ventana y vio la ciudad despertando. Los autos de lujo, las sirenas, los bocinazos lejanos. Allí, en cambio, solo había silencio y calor entre dos desconocidos que, de alguna manera, comenzaban a salvarse juntos. En el fondo, lo sabía. Él también estaba cambiando. Quizás, solo quizás, aprendería a perdonarse a sí mismo. Cayo estaba sentado en ese sillón grande del despacho, solo, con la ventana abierta al gris de la ciudad. Ni siquiera hacía frío ese día, pero sentía un temblor extraño recorriéndole el cuerpo. El bebé dormía en la habitación de al lado. Afuera, se oía un coche pasando despacio y un perro ladrando a la distancia. Volvió a abrir el celular, sin saber muy bien qué buscaba, pero tenía esa loca necesidad de volver al pasado, de encontrar una respuesta en algún rincón, cualquier pista de la madre del pequeño. La pantalla le pesaba más en la mano. Entró una notificación nueva. Alguien había mandado un vídeo antiguo, uno de esos enlaces de noticias que circulan cuando una historia ya se volvió tema de conversación en la calle.
decía. La madre del bebé aparece en este vídeo. Caio hizo clic sin dudar. Le temblaba la mano, pero era un temblor distinto, una mezcla de ansiedad y esperanza. El vídeo duraba menos de un minuto, pero cuando empezó, su corazón latía con fuerza. Era una grabación fea, hecha deprisa. Se distinguía enseguida el semáforo congestionado, la acera sucia, los autos tocando el claxon. Los sonidos volvieron como si estuviera ahí de nuevo. Ventanas cerradas, cristales empañados, las manos frías en el volante. Pero lo que le cortó la respiración a Caio no fue el tráfico ni el ruido, sino la joven parada en una esquina de la imagen. El pelo descuidado, abrazando contra el pecho a un bebé envuelto en una tela. Era ella, la misma chica de las fotos borrosas en los reportajes. La misma que llevaba semanas intentando encontrar. Solo que ahora, ya no era un misterio distante, porque miró directamente a la cámara, y bastó esa mirada para que Caio volviera violentamente a un día frío, hacía algunos meses. En el vídeo, la madre se acerca a la ventanilla de un auto negro. El vidrio baja despacio. Se ve solo su mano, casi suplicante, se arriesga a decir por favor, señor. Habla tan bajito que ni la grabación lo capta bien. El conductor mira fijo hacia adelante, el cuerpo rígido. Le pasa un billete de prisa, pero no la mira a la cara. Hace el gesto mínimo, quiere resolver rápido y desaparecer de allí. En ese instante, Caio dejó de respirar. El auto era igualito al suyo. La cámara, de lado, capta de reojo el rostro del hombre al volante. Es rápido, borroso por la luz de los faros, pero no hay duda. Era el mismo. El mismo traje oscuro, el mismo reloj caro en la muñeca, la misma expresión dura, como si solo quisiera que el mundo se callara y todo pasara. Caio miró la pantalla, atónito. La escena explotó en su cabeza, en un bucle maldito. Ya había estado con esa madre. Lo buscó, aunque fuera por segundos, y él no vio nada. Esa mujer necesitaba ayuda. No pedía solo limosna. Le dio un billete cualquiera y aceleró lejos. El mundo se volvió pequeño. El corazón le ardía en el pecho. Caio sintió perder el suelo. El bebé, ese bebé, se quedó solo porque él no detuvo el auto de verdad. Porque pensó que problemas así eran de otros. Porque creyó que con dar dinero era suficiente. Caio ni sintió cuando empezó a llorar. Solo notó la camiseta mojada después. El vídeo terminó y la pantalla del celular quedó negra, pero todo seguía vivo en su cabeza, golpeando, golpeando. Ese momento parecía arrancarle la piel al corazón, dejando solo el dolor expuesto, ardiendo. En esa imagen tosca del celular, vio todo el peso de un pasado que preferiría olvidar. La sensación era de vergüenza, pura vergüenza, atravesando todo. Aire de culpa amargo, asfixiante. Pensó en cómo pasó meses intentando encontrarle sentido, queriendo hacer las cosas correctamente, sintiéndose orgulloso de lo que podía ofrecer ahora. Pero no se puede deshacer lo que ya pasó. Era como si finalmente entendiera el significado de la nota del bebé. Por favor, no me dejes solo. No era solo una súplica, era el grito de alguien que, en el fondo, él mismo también dejó atrás. De repente, la imagen de la madre, frágil, con la mirada cansada, ocupó su mente. Pensó lo que sería para ella, sostener a su hijo tan pequeño y pedir ayuda a extraños, sin saber si volvería a una marquesina vacía por la noche o si el niño aguantaría el frío del suelo. ¿Cuántos conductores la vieron así? ¿Cuántos, como él, solo evitaron mirar? Caio cerró los ojos, tratando de apartar todo, pero no pudo. No se podía volver atrás. No podía deshacer aquella decisión. Por un tiempo, se quedó mirando su propio reflejo en el cristal oscuro, viendo a un hombre con todo el dinero del mundo que falló cuando más importaba. Los labios se le movieron un poco, pero la voz no salió. Se encogió entero en el sillón. De repente, el apartamento enorme parecía diminuto, ahogado por un silencio denso. Desde el cuarto, el bebé gimió bajito. Un sonido suave, medio dormido, pero suficiente para que Caio abriera los ojos hinchados. Se levantó despacio, como si los músculos pesaran el doble, y fue hasta la habitación. Era extraño mirar esa carita ahora, sabiendo todo lo que había pasado. El bebé dormía en paz, la mejilla apoyada en el brazo. Estaba limpio, con el trajecito azul que Caio le había comprado, abrazando un trapito como si fuera todo su mundo. Caio se sentó al borde de la cuna, la mano temblando, y se quedó mirando. Intentó susurrar algo, pero solo salió un llanto mudo, ese sollozo atrapado que duele solo de oír. Le pasó la mano por la cabeza al bebé, despacito. Se quedó ahí, completamente desconsolado. Fue en ese silencio,
entre sollozos y la respiración suave del bebé, que Caio entendió de verdad lo que tenía que hacer. No se trataba solo de dar comodidad, casa bonita o medicinas. Se trataba de no volver a ser esa persona que aparta la mirada, que se protege del dolor ajeno. Con el corazón hecho trizas, Caio prometió, bajito, que no dejaría pasar otra oportunidad. No volvería a ignorar ni una sola llamada de auxilio. Miró al bebé, que abrió un ojito curioso, y por primera vez sintió nacer el frágil hilo del coraje en el pecho. Allí, en ese cuarto oscuro, en la hora más pesada, Caio decidió, desde lo más profundo del corazón, que ningún niño que cruzara su camino sería invisible otra vez. El día amaneció gris, de esos en que hasta la luz del sol parece arrastrarse como avergonzada. Caio miró por la ventana, mano apretando fuerte la notita que había dejado junto a la cama tras una noche mal dormida. El silencio pesaba más que cualquier traje caro. El pequeño dormía acurrucado en el sofá, abrazado a un peluche viejo que le regaló una vecina bondadosa días atrás. Su respiración suave era la única certeza en todo el apartamento. En el espejo del baño, Caio enfrentó su propio rostro, los ojos hundidos, las líneas de preocupación marcadas. Costaba creer que solo unas semanas antes se levantaba pensando en negocios, reuniones, inversiones. Ahora, solo podía pensar en ese niño, en sus ojos grandes y profundos, el modo en que se aferraba a su cuello sin fuerza, casi suplicando no ser olvidado. El peso de la culpa no lo dejaba en paz. Una y otra vez veía, en su mente, el vídeo antiguo, la madre del bebé, tan joven y cansada, acercándose a su auto en el semáforo, esperanza en los ojos, mano temblando de frío, la súplica ahogada por la ventana cerrada del porche. Y él ahí, inmóvil, con la mirada vacía fingiendo que no tenía nada que ver con él. Como si una parte del rostro de ella se le hubiera pegado en la piel, imposible de arrancar. Hoy era el día. Caio respiró hondo, se acomodó la corbata por 10ª vez, y fue a despertar al niño. El bebé, ahora más rozagante tras días de baños, papilla caliente, manta limpia, abrió los ojos despacio cuando sintió el toque. No lloró, solo levantó los bracitos, un gesto de confianza serena. Aquello le desarmó todo por dentro a Caio. Tragó saliva, quiso ser fuerte por él, por la madre que nunca volvería, por su hijita que no tuvo la oportunidad de crecer. Camino al juzgado, el tráfico de la ciudad parecía suspirar con él. Gente apurada, bocinas quedando atrás, vidrios empañados. Caio miraba de vez en cuando por el retrovisor, solo para confirmar que el bebé estaba ahí, dormido otra vez, rostro sereno. El documento de adopción iba en el asiento de al lado, la pluma temblando de ansiedad. Por más seguro que quisiera parecer, sus manos lo delataban. Miedo a fracasar, miedo a no ser digno. En la entrada del tribunal, el frío del edificio contrastaba con el caos dentro de él. Voces lejanas, pasos retumbando, olor a café frío mezclado con perfume barato. Caminó firme, pero se notaba lo mucho que le pesaba el estómago. Nadie allí sabía del huracán de remordimiento que Caio cargaba. Solo él. En la sala de espera, se sentó con el bebé en brazos. El niño se movía, mejillas sonrosadas, un mechón de pelo cayendo sobre la frente. Pasó cerca a una empleada con varios papeles en la mano. Lo miró curiosa pero sonrió antes de seguir. Caio sintió bajo el saco el calor del niño, algo tan vivo y ligero que dolía. Cuando llamaron su nombre, sintió el corazón latirle en la garganta. La jueza era una mujer de mirada cansada, pero bondadosa. Leyó el caso en voz baja, hojeando las páginas con lentitud. Preguntó sobre la decisión, quizá para estar segura de que todo era real. Caio respiró, contó sobre la noche fría, el billete escrito al azar, como si cada palabra se arrancara desde adentro con la mano apretada. Sus manos temblaban más de lo normal cuando dijo, por primera vez en voz alta, que quería ser padre de ese bebé. No por obligación, ni por culpa, sino porque no soportaba la idea de ver un día más a un niño invisible, sin regazo, sin nombre, pasando frío y hambre. La sala quedó tan quieta que se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en la pared. Caio sintió todas las miradas clavadas en él, de duda, de juicio, pero también de esperanza. Inspiró hondo, se giró un poco y, aun con la garganta apretada, completó. También quiero crear un instituto. Un lugar, un refugio para rescatar a bebés abandonados. No solo a este, a todos los que pueda alcanzar. ¿Por qué fui indiferente? ¿Por qué fallé? Porque esta carta no puede ser solo otro papel tirado en la calle. Porque donde fallé antes, no quiero fallar nunca más. Volvió a mirar al bebé en sus brazos. El niño,
mejillas ahora un poco húmedas del goteo de la nariz. Observaba el mundo como si aún no entendiera que podía, de verdad, ser de alguien. Y Cayo se sintió, por primera vez en mucho tiempo, visto. La jueza anotó algo, sin esconder la emoción. Entró una empleada, trajo documentos, pidió firmas. En cada hoja que firmaba, Cayo sentía una descarga de memoria, una película entera pasando. El rostro de su hija perdida, de la joven madre en la calle, el grito silenciado de tantos niños olvidados. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se negó a apartar la mirada. Cuando todo terminó en esa sala, Cayo se quedó sentado, el bebé en brazos, la carta doblada en el bolsillo. Afuera, una llovizna empezó a golpear los cristales de la ventana. Sabía que no había vuelta atrás, pero, por primera vez, ese pensamiento le trajo paz y no miedo. El niño, quizá intuyendo el peso del momento aunque no entendiera las palabras, sonrió. Pequeño, sin dientes, inocente. Una sonrisa sin pasado. Y en ese instante, el hombre grande, el empresario, el Cayo marcado por el dolor, fue el que tuvo que contenerse para no llorar delante de todos. Los minutos pasaron despacio, como si el tiempo le permitiera despedirse de quien había sido hasta ahí. Cada segundo era una invitación a empezar de nuevo. Y en esa sala antes fría, entre papeles y promesas, nacía un nuevo capítulo, no solo para él, sino para cada niño que aún espera a alguien que se detenga, mire y no cierre los ojos. Nadie parpadeaba. Se podía sentir el silencio denso del tribunal, incluso con tanta gente reunida allí. Algunas personas no ocultaban el llanto, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, respirando hondo como si el aire hubiera estado atrapado horas. Cayo se quedó allí parado, de traje oscuro, mirada inquieta, las manos un poco temblorosas, los hombros caídos cargando años de ausencia y miedo. Frente a él, la jueza hojeaba unos papeles. La pluma repiqueteaba suavemente en la mesa, un tic-tic nervioso, como si en el fondo ella también sintiera el peso de ese momento. Detrás de Cayo se oían respiraciones contenidas, alguien sorbiendo la nariz en silencio. Nadie usaba el celular. Nadie decía nada. Todo el mundo parecía haber pausado solo para presenciar lo que iba a suceder. En el otro extremo de la sala estaba el pequeño. Aseado, con ropita limpia y una expresión muy diferente de la primera vez que Cayo lo vio, sucio y acurrucado de frío bajo esa manta rota. Ahora, el niño miraba hacia los costados, curioso, el ceño fruncido como quien intenta entender lo que sigue, pero con esa ligereza inocente de quien no imagina la magnitud de lo que está en juego. De vez en cuando giraba de nuevo hacia Cayo, esbozando una sonrisa tímida, de esas que solo salen cuando un niño siente esperanza y miedo a la vez. Cayo apretó los labios tragando hondo. Por dentro, los pensamientos le chocaban como lluvia en la ventana de madrugada. ¿Saldrá bien? ¿De verdad va a salir bien? Y sí, pero intentó alejar el miedo, mirando al pequeño. Ahora no era momento de flaquear, no esta vez. La jueza se aclaró la garganta. De repente, todo pareció ir más despacio. Señor Cayo, tras un análisis detallado, comenzó ella, con la voz serena pero cargada de emoción. Y mientras hablaba, las palabras parecían perderse por un segundo en el aire frío de aquella sala enorme. Nadie siquiera se atrevía a respirar fuerte. Cuando finalmente anunció, la solicitud de adopción ha sido aprobada. A partir de hoy, ustedes son legalmente padre e hijo. Fue como si una piedra hubiera caído del pecho de todos. Algunos aplaudieron suavemente, otros lloraron en silencio tras las manos, incluso la propia jueza sonrió aliviada. Pero nada, absolutamente nada, podía traducir la escena que vino después. El bebé se quedó unos segundos quieto, mirando a su alrededor como si aún intentara comprender lo que acababa de pasar. Entonces, como si el mundo entero se hubiese desvanecido, abrió una sonrisa enorme, una de esas sonrisas puras, desdentadas, de quien nunca aprendió a fingir. Sus ojitos brillaron de una forma divertida, como si una luz se hubiese encendido dentro de él. Cayo, al otro lado de la sala, quedó inmóvil. El pecho se le apretó por tanto sentimiento, uno que apenas sabía nombrar. Y entonces, sin que nadie tuviera que decirle qué hacer, el pequeño empezó a correr, pasitos tambaleantes, tropezando con sus propias piernecitas, pero decidido. El suave golpeteo de sus zapatos resonó en la sala. Todos miraban, pero parecía que solo ellos dos existían en el universo. El bebé se lanzó a los brazos de Cayo con esa desesperación genuina de quien solo quiere sentir el calor de alguien, la certeza de que, por primera vez, está seguro. Cayo se agachó despacio, abrió los brazos sin miedo, de par en par, y lo alzó.
Se abrazaron tan fuerte que cualquiera podía sentirlo, incluso a distancia. Cayo cerró los ojos cuando sintió el bracito apretando su cuello. Una oleada cálida lo inundó. Recuerdos de otros días, la hija perdida, las noches frías de soledad, todo pasó fugazmente por su mente, pero ahora parecía distinto. Como si algo se hubiese deshecho por dentro. Un nudo en la garganta, imposible de contener. Las lágrimas llegaron. Silenciosas, gruesas, honestas, recorriéndole la cara que los años ya habían marcado. El pequeño apoyó su cabeza en el pecho de Cayo, exhalando un suspiro cansado, tranquilo, mitad alivio, mitad entrega. El corazón de Cayo latía rápido. No podía verlo, pero el niño reconoció el olor, el calor del cuerpo, esa manera única en que solo un padre protege a un hijo. Sus manitas aferradas a la camisa de Cayo, como si nunca fueran a soltarla. Era un abrazo de verdad. Uno que cura lo que nadie ve, mucho menos puede explicar. Si alguien lo mirara desde fuera, podría notar los detalles. Las piernecitas del bebé moviéndose, el gesto delicado de Cayo al pasarle la mano por la espalda pequeña, como quien promete en silencio que nadie más podrá separarlos. La jueza sonrió, bajando la mirada para no llorar. Uno de los asistentes del tribunal se secó las lágrimas con un pañuelo. Allí, nadie era rico ni pobre, nadie era un extraño. Había un padre, había un hijo, había un nuevo comienzo. Quienes estaban en la sala, realmente conmovidos, sintieron que presenciaban algo raro. No se trataba solo de adopción, documentos o leyes. Era cuestión de oportunidad, de renacer, de sanar el corazón. El bebé soltó una risita suave. Cayo apoyó la frente en la cabecita de él y volvió a cerrar los ojos, dejando que todo saliera en silencio. Ya no tenía que esconder el dolor. Con el niño en los brazos, entendió. Cuidar así a alguien, amar sin ninguna certeza, era también darse a sí mismo una segunda oportunidad. Por algunos segundos, lo único que existía era ese abrazo. Y, en el pecho de ambos, un sentimiento nuevo. Ya nadie estaba solo. Ya era de noche cuando Cayo llegó a casa con el bebé dormido en sus brazos. Entró despacio, con esa precaución excesiva de quien aún no termina de creer que todo es real, como si tuviera algo frágil que podría romperse en cualquier momento. El apartamento parecía más grande que nunca. El silencio era tan profundo que se podía oír hasta el tic-tac del reloj en la pared. Pero esa noche, Cayo no tenía prisa. Se detuvo junto a la mesa del salón. Sobre ella seguía la cartita que encontró en la acera, ya arrugada en las esquinas, con una mancha de chocolate y puntitos de suciedad. Curioso, solo al verla, sintió que la garganta se le cerraba. Cogió la carta con las dos manos, la leyó otra vez despacio, sin apuro, como si el tiempo se hubiera detenido. Por favor, no me dejes solo como hicieron todos. Un instante, Cayo se quedó parado, mirando ese pedazo de papel como si pudiera cambiarlo todo. Recordó cada momento desde aquella madrugada helada en el coche, el bebé envuelto en una manta vieja, la mirada asustada en la oscuridad, el miedo a encariñarse. Recordó cuánto se resistió, cuánto huyó, y cómo esa simple súplica derrumbó todo el muro que él solito había construido. El bebé rezongó bajito en sus brazos, como si percibiera lo que pasaba. Cayo miró al niño con una ternura nueva. Notó un hilo de baba en la comisura de la boca, unas pestañas diminutas pegadas de tanto llorar. Era solo un bebé. Eso era. Podía ser cualquier niño, pero para él, en ese momento, era su hijo. Y, de repente, era como si todo el apartamento, toda su vida, se hubiera preparado para ese instante. Cayo puso la carta a un lado, fue a otra habitación y trajo un marco bonito, de esos nuevos y sin usar que había comprado sin saber nunca qué poner dentro. Limpió el cristal con la manga. Algo torpe, respiró hondo. Puso la carta dentro, la acomodó bien, mirando otra vez las letras temblorosas, lo torcido de las palabras. Se acercó a la ventana antes de colgar el marco en la pared, donde todos pudieran verlo. La lluvia azotaba fuerte afuera, pero ahora ya no traía esa sensación de vacío. Era solo lluvia, no el silencio del dolor. El aire estaba frío, pero Cayo sentía un calor diferente, un peso agradable en el pecho. Se sentó en el sofá, aún con el bebé en brazos, respiró hondo, siguió un pensamiento antiguo. Aquel miedo de volver a amar, de perder otra vez, de nunca ser suficiente. Miró la carta en la pared. La leyó en voz alta, con la voz ya quebrada al final, casi un susurro. Por favor, no me dejes solo como hicieron todos. Las palabras salían despacio, desgarrándole el pecho. Y Cayo sintió las lágrimas deslizarse, sin vergüenza, como no lloraba desde la muerte de su hija. Lloró como un niño,
vencido en el sofá, con el peso del bebé en su regazo. Lloró por todo lo perdido, por las veces que cerró los ojos, por las personas invisibles a las que pasó de largo sin mirar. El bebé despertó. Abrió un ojo medio somnoliento, solo observando su rostro. No dijo nada, claro, pero estiró la manita y apretó un dedo de Cayo, con esa fuerza diminuta que solo tiene un bebé. En ese instante, ya no había lujo, ni frialdad, ni Cayo el empresario. Solo un hombre y un niño, dos solitarios intentando encontrarse en el mundo. Se oía la lluvia, olía a comida calentándose en la cocina, una luz tenue en la esquina del salón. El apartamento ya no era frío. Cayo meció al bebé despacio, susurrando suavemente. Te lo prometo. De verdad te lo prometo. Nunca más voy a cerrar los ojos ante ti. Lo juro. Nunca más. La voz salía ahogada, casi ni se oía. Se quedó un rato mirando la cartita enmarcada, pensando en todas las promesas que ya se había hecho y roto. Pero esta era diferente. No era para él. Era para ese bebé. Y, de algún modo, para todos los otros a los que nunca quiso mirar. Pensó en la hija que se fue. En la madre del bebé. En la multitud de niños invisibles esperando por alguien. El niño, ahora con los ojos abiertos, sonreía tímido como si entendiera la promesa. Sonrisa con los primeros dientes asomando, mejillas redondas. Pura inocencia. Cayo le dio un beso en la frente pequeña y sintió paz, una paz sencilla, que se metió en todo sin pedir permiso. El tiempo realmente se detuvo. Solo ellos dos ahí. El marco en la pared, el futuro abierto. Cayo se quedó mucho rato así, la mano sujetando a del pequeño, escuchando el sonido de su respiración. Las lágrimas ya se habían secado, pero la emoción permanecía. Era una mezcla de alegría, miedo, esperanza, esa sensación de empezar otra vez sin manual, sin saber cómo hacerlo. Y quizás sea así. Solo prometer con el corazón entero. Amar como si no existiera el riesgo de lastimarse. Ver lo que antes tanto evitaba mirar. En ese momento, mirando la cartita en la pared, Cayo entendió que su ciclo de dolor se había convertido en un nuevo camino. Ya no era solo un nuevo comienzo, era destino. Era hogar. Era el inicio del resto.